mexicanos también, que saben que Juanita Castro está arriba de todo lo que tiene su nombre y su apellido. Por tanto, lo único que yo hice fue ordenar esos recuerdos, transcribirlos e imaginarla cuando tenía 25 años de edad, e imaginar a estas mujeres que están enfrente, a estas cubanas, una de 20 y las otras de 25, que no habrían podido sobrevivir en este tiempo donde hay Twitter, donde hay text message e internet. Solo tenían la gran lealtad, y les voy a responder, y le voy a responder como ellas me lo hicieron a mí cuando yo les pregunté cómo guardar ese secreto, y ellas me dijeron: no era nuestro secreto. Cómo no meter nada mío, no eran mis memorias, eran las de Juanita Castro. Dejaste secretos para un próximo... Ay, no, por favor, no. Yo espero que ella no haya dejado ningún otro secreto, Emilio Marrero. No, Porque vamos, eso no es cierto, porque ya yo escuché uno que me parece que es una magnífica historia para un próximo libro. Por cierto, hay que felicitar a Santillana, porque yo edité 30 años libros en España y conozco bastante bien ese mundo. Yo no he visto una operación más inteligente de mercadeo que la que han hecho con este libro, y vale la pena porque vender libros es muy complicado. Recuerden lo que decía Labrador Ruiz, que era muy simpático, muy malvado, para decir que algo era muy raro. Decía: eso es más raro que un cubano en una biblioteca. Entonces, vender libros es complicado. Así que lo han hecho espléndidamente bien, ya va por la tercera edición. y si yo pudiera decir algo, Sí, claro. mi casa, Univisión, Emilio Marrero, aquí, que yo te pido que te pares, en verdad, porque Emilio Marrero y yo tuvimos reuniones que hubo una de ellas en una esquina, que yo me pasé de mi carro, de mi auto al auto de él, a hablar algo muy importante. Angie Artiles aquí son los verdaderos artífices de todo ese gran operativo para darle a las memorias de Juanita Castro la dignidad que se merecían. Angie Artiles y Emilio Marrero fueron las primeras personas y fueron los arquitectos de guardar ese secreto, ya que salió de mí, y que sufríamos tanto junto con Santillana, y que lo protegimos hasta el último minuto, hasta que dieron las 11 de la noche de ese 25 de octubre, que difícilmente vamos a olvidar. Bueno, pero además de eso, yo doy fe de que es la primera vez que yo veo que tanta gente, y sobre todo tantos cubanos, son capaces de guardar un secreto. El pueblo cubano es un pueblo naturalmente dedicado a la comunicación, al chisme, como debe ser. Los agentes cubanos de la CIA lo ponen en la tarjeta de visitante. La gente de la CIA. Y de pronto se guardó este secreto entre tanta gente, y fue maravilloso. Y a mí me llamaban media hora antes de que se revelara la cosa, me llamaban los amigos míos que estaban metidos en los medios de comunicación, y me decían como si ellos supieran, para tirarme de la lengua. Y me decían: está claro que ahí aparece que Raúl es gay, ¿no? No es eso. Me decía como los muchachos: frío, eso no es. Entonces, después también una historia todavía más rocambolesca, que Juanita había tenido un hijo y Fidel se lo había matado, unos líos o todo eso. Y no lo sabían. Y entonces después, cuando se reveló, pasó lo que tú dijiste. Todo el mundo dijo, no todo el mundo, pero los más los envidiosos dijeron: eso ya lo sabíamos, mentira, no sabían nada. No lo sabían. Bueno, en el libro, Juanita, tú haces una labor de demolición muy dura sobre un personaje complicado que es el Che Guevara. Cuéntanos un poco tu visión. Los aplausos no son para el Che, sino para la demolición. Yo creo que lo peor que nos pudo pasar a nosotros fue que el Che Guevara llegara a Cuba, junto con el movimiento 26 de julio, junto con Fidel en el Granma. Ese señor nos hizo mucho daño a nosotros. Él estuvo muy lejos de preocuparse de Cuba en sí. Él quería, sus proyecciones y sus ideas eran totalmente diferentes a los que muchos se creían. Él
Llegó a la cabaña el día 2 de enero de 1959 y se dedicó a empezar a hacer contactos enseguida con todos los comunistas, con todas las organizaciones marxistas del continente. Empezó a atraer gente de todos esos países para empezar a organizarse ya. O sea que él lo nombran, además una de las peores cosas que hizo él cuando llega a la cabaña fue empezar a fusilar gente. A él no le importaban juicios, a él no le importaba de qué se trataba la acusación que tenía, que estaba allí en la cabaña. Empezó a fusilar sin consuelo, no tenía conciencia ninguna, era un hombre sin corazón. A mí me dio una impresión, y una de las cosas que me dice el mismo día que lo conozco, que yo estoy con la embajadora de Brasil, con Virginia Leitão da Cunha, y estoy con Anaeli Esteban, que me acompañó. Entonces me dice: espero que no hayas venido a verme para tirarle la toalla a nadie. Y yo le dije: ¿qué quiere decir eso de tirarle la toalla a nadie? O sea, se fue prácticamente el encuentro con él, y así ya empecé a rechazar, ¿no? Entonces después lo nombra ministro, presidente del Banco Nacional de Cuba. No sabía nada de economía, no hizo nada en el banco, o sea, era un cover que tenía él allí. Y así fue sucesivamente, ocupando posiciones. En todas ellas fracasó, como era de esperarse. O sea que fue, ese fue el complemento, yo diría, más que el complemento que tuvo Fidel para avanzar dentro e implantar una tiranía comunista en Cuba. Bueno, realmente Fidel tenía la decisión. Yo te he oído decir que durante un tiempo pensaste que había sido precipitado a eso, pero que has llegado a la conclusión de que tenía la decisión, por lo menos desde la Sierra Maestra, de llevar el país en esa dirección. Completamente. Yo pensé que no era así, pero llegué al convencimiento de que, a mí me pasó de que estaba él decidido, planeado, todo decidido desde. Y es verdad que el Che fue importante en eso, y que fue importante Raúl también, los tres que tenían el... Claro, ellos eran los de más poder en Cuba, ¿no? Ni siquiera Camilo lo tenía. Y el sentido de orientación. Les recordaba a ellas, antes de entrar, que por los primeros meses de la revolución hay un discurso del Che Guevara donde ya se insinúa por dónde va el país, y el Che Guevara dice que la ruta de la revolución la conoce Fidel, la conoce Raúl y la conoce él mismo. Todavía en aquella época se publicaba Zigzag, un periódico humorístico que no había sido... Y alguien publicó un epigrama que decía, todavía, esa fue la última, después lo cerraron, del Che Guevara la ruta, la gran ruta se adivina. ¿Cuándo se irá a la Argentina el hijo de la gran ruta? Pero no sirvió de mucho. Yo quisiera nada más comentarles que estuvimos toda esta semana en México promocionando el libro, y obviamente los más, a quienes yo les llamo los más patria o muerte de la prensa, tuvieron mucho respeto con Juanita, pero una de las preguntas más frecuentes, porque en México el Che es otra cosa, desde su punto de vista revolucionario, le decía a Juanita: bueno, ¿y usted por qué piensa? ¿Qué piensa el Che? Y en una de esas que ella estaba tan cansada hace 2 días, dice: ¿qué pienso? Que qué lástima que no se quedaran ustedes los mexicanos con él, porque nos hubieran ahorrado a los cubanos bastante. Esta mujer que está presentada, Anaeli Esteban, que hay dos cosas. Anaeli Esteban es una de los testigos vivientes de esta historia, e iba junto con la embajadora Virginia Leitão da Cunha, Anaeli Esteban y Juanita Castro. Ese 2 de enero se apersonaron las tres, imagínenselas, a las 2 de 25 años, y a Virginia Leitão, que era una señora de guantes, muy arreglada, y ahí van a ver, primero se fueron a ver a Camilo, y Camilo Cienfuegos la recibe muy bien, como no, lo que tú quieras, y ahí van las tres a ver al Che, y el Che las manda, pero casi con un juguetazo de agua. Y entonces dice a Anaeli, digo: Anaeli, y cuando ustedes venían saliendo ahí de la cabaña, ¿qué pensaban? Dice: ay, mi hija, ese tipo tenía peste, no se bañaba, además de todo era un cochino. El Che firma parte de su correspondencia cuando es joven, usa dos sobrenombres. Uno es Stalin II, que demuestra alguna vocación, y la otra es
creo que en Argentina le llaman chancho,